Hola, soy Ricardo Barletta y hoy vamos a ver la clase de las rocas y clasificación de macizos rocosos. Bueno, pasemos ahora a algunas definiciones como macizo rocoso. Es el conjunto de elementos resistentes separados por discontinuidades. Esto es un macizo rocoso. Las discontinuidades son estas. Roca intacta. Son cuerpos continuos formados por asociaciones de una o varias especies minerales. Por sus propiedades pueden ser homogéneos o heterogéneos e isótropos o anisotrópicos. La roca intacta, por ejemplo, acá se lo ve en este bloque, en este otro de acá. Otras definiciones, tipos de rocas, encontramos rocas ígneas, rocas sedimentarias y metamórficas. Las ígneas se forman a partir de la solidificación del magma. Las sedimentarias, su aparición se debe a la deposición y litificación de sedimentos, y las metamórficas, su origen es debido a la transformación de las rocas existentes, las cuales fueron sometidas a grandes presiones y o temperaturas. Las rocas ígneas. De acuerdo al tamaño de sus cristales, podemos decir que tenemos cristales de tamaño pequeño, mediano y grandes. De acuerdo a la composición química, a la cantidad de sílice, podemos decir que es ultra básica, básica, intermedias o ácidas. Por ejemplo, el basalto es una roca básica por su contenido. Dentro de las rocas ígneas tenemos tres tipos. Las volcánicas o efusivas son aquellas que cristalizan fuera sobre la atmósfera y tienen contacto sobre ella, cristalizan, como se ve en este volcán. Las plutónicas, que cristalizan en el interior de la corteza, y las filonianas, que es una especie de transición donde a veces en esos filones, capa, se cristaliza el mineral. Veamos algunos ejemplos de rocas ígneas. Por ejemplo, rocas ígneas volcánicas. A la izquierda encontramos un basalto alveolar, producto de una lava cargada de gases. A la derecha, arriba, en este sector, basalto con disyunción columnar. Se ve el aspecto de una columna. Abajo, una andesita. Y la riolita, composición similar a la del granito, pero normalmente de grano fino a medio. Bueno, otros ejemplos de rocas ígneas, como las rocas ígneas plutónicas, recuerden que son las que cristalizan en el interior de la corteza. A la derecha el granito tiene una alta dureza, se utiliza por ejemplo para el balasto, el apoyo de los durmientes de los ferrocarriles. Acá está constituido esencialmente por cuarzo, feldespato y mica. También se lo utiliza en las mesadas de la cocina por su dureza. El pórfiro, piedra púrpura, denominada así por los romanos debido a su color y que fue usada como signo de distinción. El gabbro, a la derecha, o la diabasa, roca ígnea filoniana. Bueno, ahora vamos a ver las rocas sedimentarias. Las principales rocas sedimentarias, de acuerdo al tamaño de sus granos, serían las cefitas, que tienen diámetros o tamaños mayores a 2 milímetros, las samitas entre 2 y 74 micrones y las pelitas menores a 74 micrones. Entre las más conocidas podemos encontrar los conglomerados, las brechas, areniscas de mucha presencia en nuestro país, igual que las limolitas y las arcilitas. Dentro de las clasificaciones de las químicas podemos encontrar las más conocidas como las evaporitas, el yeso, o las calizas, que tienen alta presencia de carbonato de calcio. Dentro de las orgánicas podemos encontrar los conglomerados, brechas, las silicias, las ferruginosas. Las rocas sedimentarias se forman por un proceso de erosión, que es lo que produce la misma precipitación, ya sea lluvia, nieve
glaciares que erosionan la superficie de las montañas. También el viento puede erosionar. Esos materiales, esos sedimentos son transportados hacia lugares más bajos, ya sea por ríos o por vientos, hacia esos sectores inferiores, llegan a un delta, se depositan, esos materiales en el tiempo van formando capas, desde abajo hacia arriba, las capas superiores comprimen las inferiores, formando las rocas sedimentarias. Algunos ejemplos de rocas sedimentarias clásticas o detríticas son, por ejemplo, a la izquierda tenemos la brecha, constituida por fragmentos angulares de rocas, y a la derecha tenemos conglomerados constituidos por cantos rodados, o sea, estos tienen fragmentos angulares y estos tienen fragmentos más redondeados. Luego tenemos abajo la arcosa y la arenisca. Este es un material que se encuentra habitualmente en la República Argentina. Aquí podemos apreciar a la derecha una arcilita, roca sedimentaria detrítica, de sedimentos muy finos, depositados en aguas tranquilas. También en la Argentina se ven muchos de estos tipos de roca. Abajo la graubaca, roca sedimentaria detrítica, de textura arenosa y color grisáceo. Podemos ver más ejemplos de rocas sedimentarias químicas, en este caso, caliza brechada, capas carbonáticas superpuestas por productos de precipitaciones provocadas por organismos. Esta es una. La caliza coquinoide, restos cementados de conchillas carbonáticas, también es considerada como una roca orgánica. La evaporita, yeso, son rocas que se forman por cristalización de sales disueltas. Más ejemplos de rocas sedimentarias pueden ser la piedra de yeso, es un mineral compuesto de sulfato de calcio hidratado. El yeso mineral cristaliza en el sistema monoclínico, en los cristales de hábito prismático de forma rómbica, con aristas biseladas en las caras. Se presentan en cristales, a veces grandes, maclados, como se puede ver así, como si fueran unas planchas, en cola de golondrina, o sea, con esta forma. También rocas sedimentarias orgánicas, como la hulla, es una roca combustible densa de color negro. Bueno, podemos ver dentro de rocas sedimentarias la diatomita, que es orgánica, silicia, formada por la acumulación de fósiles de diatomeas, que son algas, en el interior. También el travertino, como roca carbonatada formada por la precipitación de carbonato cálcico de algunas de aguas subterráneas y que suelen conservar fósiles o moluscos y restos de vegetales en su interior. Pasemos a las rocas metamórficas. Las rocas metamórficas se forman a partir de rocas ígneas, sedimentarias o incluso otras rocas metamórficas. Por lo tanto, todas las rocas metamórficas tienen una roca madre, la roca a partir de la cual se formaron. El metamorfismo es un proceso que provoca cambios en la mineralogía, la textura y a menudo la composición química de las rocas, y tiene lugar cuando las rocas se someten a un ambiente físico o químico significativamente diferente al de su formación inicial. Los factores que provocan el metamorfismo son el calor, la presión y la presencia de fluidos químicamente activos. O sea que la presión y el calor son fundamentales para producir el metamorfismo. El metamorfismo suele progresar de manera incremental, desde cambios ligeros, metamorfismo de bajo grado, como por ejemplo con baja temperatura, y a cambios notables, como metamorfismo de alto grado con alta temperatura. Bueno, los tipos de metamorfismo dentro de las rocas metamórficas podemos decir que existen tres. Metamorfismo de contacto
tiene lugar cuando una masa magmática intruye en las rocas. El factor predominante es, por lo tanto, el calor. Acá, por ejemplo, vemos el magma, ese magma que tiene un contacto en forma periférica en la cámara de este volcán, y este sector es el que tiene metamorfismo de contacto. Luego tenemos metamorfismo regional, es el más importante ya que produce el mayor volumen de rocas metamórficas. Ocurre durante los procesos formadores de montañas, generalmente allí donde las placas tectónicas interactúan. En este tipo de metamorfismo tienen similar importancia los tres factores: calor, presión y fluidos químicamente activos. Este es el metamorfismo regional, donde hay presiones de confinamiento, hay pliegues, y en ese sector se forma el metamorfismo regional. Luego tenemos el metamorfismo dinámico. Este tipo de metamorfismo es más localizado, es en este sector. Se puede producir en las zonas de fallas geológicas como esta, donde las presiones actuantes, el principal factor actuante, puede ser tan intensa que modifican las rocas produciendo otras nuevas. O sea, es en este sector. Bueno, ahora vamos a ver algunas rocas metamórficas. Por ejemplo, la pizarra, que es producto del metamorfismo de la lutita. El esquisto, roca finamente foliada debido a su alto contenido de mica. El gneiss, producto del metamorfismo de los granitos. La cuarcita, producto del metamorfismo de las areniscas. Y el mármol, que es la roca original, puede ser la caliza o la dolomita. Y estas son las rocas metamorfizadas y el origen de las que provinieron. Bueno, ahora vamos a ver algunas rocas metamórficas. En el 1989, Blade y Freitas presentan ejemplos de rocas minerales y tipos de metamorfismos que se originaron. Por ejemplo, metamorfismo termal, por ejemplo el mármol, el dinámico como el granate y el regional como la pizarra, el esquisto. También es importante dentro, como habíamos dicho, el efecto de la presión o la profundidad, que son equivalentes, y la temperatura, que son los dos efectos. De acuerdo a esos dos efectos tenemos los distintos tipos de metamorfización presentes. En este cuadro resumen se ven todos tipos de rocas: las sedimentarias, rocas ígneas y rocas metamórficas, como algunos ejemplos que vimos: la arenisca como roca sedimentaria, dentro de las ígneas el granito, la riolita, y dentro de la metamórfica, por ejemplo, la pizarra, filita, mármol. Bueno, ya hemos visto las rocas y ahora vamos a pasar a la clasificación de macizos rocosos. Las clasificaciones de macizos rocosos dan una idea preliminar de la calidad del macizo y su variabilidad en cuanto a su calidad, ¿no? Desarrollados para estimar soportes en túneles con bases empíricas, uso para etapas tempranas de proyecto. Por ejemplo, una factibilidad, un anteproyecto de una obra podría ser aplicado. Control de variables involucradas en el problema, o sea, se sabe cuáles son los principales variables que están implicadas dentro de la problemática que tenemos, si es un túnel o si es una presa. Estos métodos no reemplazan métodos más detallados y específicos de diseño. El primero en realizar una clasificación de macizo rocoso en 1946 fue Terzaghi, que hizo una descripción de macizo rocoso en categorías, que la de más alta categoría la denominó roca intacta, no tiene diaclasas, la rotura por roca intacta,
se descascara solamente luego de las voladuras, o sea, es muy buena calidad lo que se denominó como roca intacta. Estratificadas, moderadamente fisuradas, fragmentadas y fisuradas, trituradas, por ejemplo, las trituradas son fragmentos pequeños, tamaños de arena, roca descompuesta y roca con hinchamiento, que es la de peor calidad, que tienen componentes minerales arcillosos como la mormorironita, con una capacidad de hinchamiento, que se disgrega ese material. Deere en 1964 hizo el índice de calidad de roca. El índice de calidad de roca es la sumatoria de las longitudes de los testigos mayores a 10 centímetros dividido la longitud total de la perforación, que es toda esta. Fíjense, tenemos la sumatoria de 38, 17, 20 y 35 de testigos mayores a 10 centímetros. Se desprecia, por ejemplo, este sector. Se lo divide por la sumatoria de toda la perforación, que es la longitud de la carrera, de 200 centímetros, y nos da un índice de calidad de roca de 55. A mayor valor de RQD, nos dice que la calidad de roca es excelente, buena, media, mala y muy mala. Siempre se hace en base a perforaciones rotativas, o sea que perforan la roca en un tamaño, por ejemplo, de 54 milímetros. Y las piezas tienen que ser mayores a 10 centímetros porque el efecto de la máquina al rotar puede romperlas y esas piezas menores terminan descartándose del valor de RQD. Para ver gráficamente lo que significa el valor del RQD, el Rock Quality Design, podemos ver en estas tres cajas la calidad de roca, que podemos ver que si la carrera está entre el terreno natural y los 5 metros de profundidad, visualizamos muchos fragmentos menores a 10 centímetros, y si hacemos la sumatoria de los fragmentos superiores a 10 centímetros dividido la longitud de la carrera, el RQD de esto nos da 0, la calidad es mala. Mientras que si agarramos la caja número 3, entre 8 metros 30 y 12 metros 80, la calidad de roca se ve que es sustancialmente mejor en relación a la primera. La caja número 2 es una intermedia. Vamos a ver ahora los parámetros que influyen en el comportamiento del macizo rocoso. Imaginemos que hacemos una perforación que atraviesa distintas discontinuidades que tienen en la pared un estado tensional, distintos tipos de discontinuidades que pueden estar rellenas a su vez, que pueden tener una apertura determinada y por ellas filtrar agua y drenarla, con una determinada persistencia y distintos conjuntos de discontinuidades, y además la rugosidad. Todo esto influye en el comportamiento de un macizo rocoso. Bueno, ahora veamos la interacción entre un túnel y el macizo rocoso. Yo hago una excavación de un túnel aquí, pero tengo un macizo rocoso en mi alrededor. Como habíamos dicho, es importante la estructura de la roca, el estado tensional, la cantidad de agua que hay dentro de la estructura del macizo rocoso, el comportamiento del nivel de tensión que deja o no pasar el agua a través de esas grietas, la cantidad de agua y las estructuras que pueden estar rellenas o no y los movimientos, o sea, cada uno de los efectos determinados influye en el comportamiento del macizo rocoso y la estructura o el túnel excavado. Bueno, ya hemos visto todos los parámetros que influyen en el comportamiento del macizo rocoso. Ahora vamos a entrar a
ver los sistemas de clasificación con múltiples parámetros. Por ejemplo, el RMR de Wieniawski, el Rock Mass Rating, que fue hecho en 1973 y actualizado en el 89. El Rock Tunnel Quality Index, el índice Q de Barton, en 1974. Y el GSI, el Geological Strength Index de Hook y Brown, en 1997. Empecemos por el RMR de Wieniawski. Los parámetros base para esta clasificación son la resistencia a la compresión simple de la roca intacta, el RQD que ya vimos hoy, el espaciamiento entre discontinuidades, la condición de las discontinuidades, la condición de agua subterránea y la orientación de discontinuidades. Todos estos valores terminan dando entre un valor 0 y 100 y termina siendo su calificación dentro de este rango. En 1973 fue realizado, en el 89 se agregaron otras condiciones de rocas más débiles y distintas condiciones de túneles. En el RMR entonces tenemos que ver todos estos parámetros. La resistencia de la roca intacta, el 1, como si fuera aquí un testigo con una perforación y podemos sacar este índice. El 2 es el RQD, que lo medimos como ya sabemos, el índice de calidad de roca. El 3, el espaciamiento de juntas que se miden. El 4, la condición de las discontinuidades. Y la podemos ver aquí. Y el número 5, que es la presencia de agua, por ejemplo en este caso hasta donde sube el nivel freático y nos determina la condición número 5. Bueno, como hemos dicho, el RMR es la suma de 5 puntajes. En la tabla 1 está el primer parámetro, resistencia a la compresión simple de la roca intacta. Este es el puntaje y para saber este puntaje tenemos que conocer o el índice de carga puntual, es un ensayo específico, luego lo vamos a ver más adelante, y la resistencia a la compresión simple de la roca en megapascales. Por ejemplo, veamos, si la resistencia a la compresión simple es baja, el puntaje es 0. Si la resistencia a la compresión simple es muy alta, la calidad de la roca mejora sustancialmente y por lo tanto el puntaje que se le da a este primer índice, resistencia a la compresión simple de la roca intacta, termina siendo 15. El segundo parámetro, el RQD, que si nosotros lo calificamos como bajo, por ejemplo menor a 25, el puntaje es 3, mientras que si está entre 90 y 100, el puntaje más alto es 20, siendo este inclusive mayor y más ponderado que el de los 15 de la resistencia a la compresión simple. Pasemos al parámetro 3, o sea la tabla 3, que denominamos espaciamiento de discontinuidades. Si el espaciamiento de discontinuidades es menor a 0,06 de metro, o sea 6 centímetros, el puntaje es 5. Nos indica que las separaciones entre las discontinuidades están muy cercanas. Si es mayor a 2 metros, el puntaje va a ser de 20, o sea el mayor. Luego pasamos a la tabla 4, que son las condiciones de las discontinuidades. En este caso podemos decir, si la superficie es muy rugosa y de poca extensión, el puntaje va a ser de 30 y muy alto. Si las discontinuidades son abiertas, con rellenos de fallas de más de 5 milímetros de espesor o apertura de más de 5 milímetros de espesor, las discontinuidades se extienden por varios metros. En este caso se ve que la calidad de la rugosidad es muy baja y el puntaje es 0, suma poco. Mientras que, recordemos, la primera, siendo muy rugosa, sumaba más. La tabla 4 bis es la misma que la anterior, pero con un desglose mucho más importante. Nosotros solamente vamos a ver la tabla número 4. Esta tengámosla por si en algún momento
se necesita en la vida profesional. Dentro del RMR también tenemos el parámetro número 5, que es el agua subterránea, o sea, cómo afecta el agua subterránea dentro de la calificación de mi macizo rocoso. Tenemos tres posibilidades: poner como parámetro la filtración por cada 10 metros de longitud de túnel, la presión de agua en la discontinuidad dividido la tensión principal mayor, la descripción de las condiciones generales, y en función de eso podemos determinar qué situación tenemos. Por ejemplo, si tenemos una zona completamente seca, el puntaje es 15. Si tenemos un flujo continuo, el puntaje es 0, porque al tener mayor cantidad de agua indica tener una situación muy desfavorable y el puntaje es menor. Si tenemos puntaje alto, por ejemplo 15, es un túnel que podría estar seco. En las filtraciones sucede lo mismo, y en la presión de agua vemos que relaciona la presión de agua versus la presión del suelo, que es la tensión principal mayor. Por otro lado, la tabla 6, que es la que se utiliza por corrección de orientación de discontinuidades, este parámetro, como vemos, puede ser, si es muy favorable, por ejemplo, para un túnel, usamos 0 de corrección, mientras que si es muy desfavorable para un túnel, puede llegar a restar hasta menos 12. O sea que los primeros 5 parámetros suman, y el último parámetro, que es corrección por orientación de discontinuidades, hasta puede restar. En el caso de la valoración de la orientación de las discontinuidades, podemos tener para el caso de las presas o para el caso de los túneles. Siempre tiene que ver el buzamiento de la discontinuidad y su inclinación. Ahora vamos a explicar por qué puede ser muy favorable, medio, favorable, muy desfavorable. Y para los túneles lo mismo, muy favorable, favorable, regular, muy desfavorable. Vamos a explicar ahora qué es un rumbo y qué es un buzamiento. Habíamos dicho que tenemos que saber qué es un buzamiento y qué es un rumbo. Si tenemos una discontinuidad que queremos analizar e intersecta el terreno natural en esta recta, y esta recta tiene un rumbo alfa respecto al norte, ese es el rumbo. Y el buzamiento es el ángulo entre el terreno natural y la recta de máxima pendiente de ese plano de la discontinuidad denominado delta. ¿Por qué en este caso, si el rumbo paralelo al eje del túnel es muy desfavorable? Porque, fíjense, tenemos un túnel, la dirección del eje del túnel coincide con lo que sería esta discontinuidad y termina siendo este bloque pudiéndose caer sobre el mismo túnel. De este otro lado vemos una situación distinta. Aquí vemos que el rumbo es perpendicular al eje del túnel, o sea, el eje del túnel es este y el rumbo del plano es perpendicular a este. En estos casos, las situaciones que podemos encontrar son, si bien hay una posible inestabilidad sobre el túnel, va a ser localizada y no a lo largo de todo el eje del túnel. Aquí las situaciones pueden variar entre muy favorable, favorable, regular y desfavorable, de acuerdo al buzamiento que tengamos indicado en este sector. Fíjense, si tenemos un túnel cuyo frente de avance es hacia este lado, tenemos que la dirección con el buzamiento coincide y es perpendicular al eje del túnel. O sea, que la dirección del buzamiento es esta, buza hacia este lado, hacia adelante, coincide con el frente de avance, y en esos casos puede ser entre muy favorable y favorable. O sea que esta discontinuidad, si se cae contra el frente del túnel y eso termina siendo favorable a muy favorable.
Bueno, en esta situación habíamos dicho que tenemos rumbo perpendicular al eje del túnel, o sea, el rumbo del plano es perpendicular al eje del túnel y que la dirección contra el buzamiento es respecto al frente de avance, o sea, si tengo este frente de avance es contra ese frente de avance, o sea que este plano, si yo excavo en este sentido, los planos de discontinuidad pueden venirse hacia el frente y por lo tanto la situación ya pasa a ser, en vez de ser muy favorable a favorable como en el caso anterior, de desfavorable a regular. El RMR entonces es la sumatoria de las primeras 5 parámetros que identificamos en las tablas y se le resta el sexto por orientación de discontinuidad. La suma de todos esos parámetros nos da una calificación del RMR y podemos variar entre 0 y 100. Por lo tanto, si por ejemplo la calificación es 30, estamos en esta calidad, la descripción va a ser del macizo rocoso muy malo y la clase va a ser tipo 4. Si estamos en 90 va a ser muy bueno y clase 1. ¿Qué características resistentes puede tener el macizo rocoso? O sea que con la calificación que adoptamos en esta primera columna podemos entrar en el tipo de clase, sacar la cohesión del macizo rocoso, la fricción del macizo rocoso, dos parámetros resistentes que nos van a permitir determinar la resistencia de ese macizo, y el tiempo sin soporte del mismo. Por ejemplo, si tenemos la categoría 1 puede estar 20 años sin soporte, y si tenemos la categoría 5 puede estar hasta 30 minutos, o sea que inmediatamente tendremos que actuar para poner un soporte y no dejarlo más tiempo. Después hay algunas correlaciones del RMR en función de la velocidad de propagación de ondas del macizo rocoso y estas son las ecuaciones. Habíamos dicho que el RMR sufrió ajustes entre el año 73 y 89 y de acuerdo a los ajustes de la categorización o de los parámetros podemos ver que la calificación variaba, pero no en mucho, entre 76, 70, 75, o sea, no sufrió grandes variaciones. La filmina anterior estaba en inglés y esta es la traducción de la filmina anterior. En esta podemos ver las consideraciones según la excavación y el sostenimiento para un túnel de 10 metros de luz y la clasificación del RMR de Bienacki. Por ejemplo, entramos con la categoría en la primera columna, si es 1, 2, 3, 4 o 5, y acá nos va a decir qué tipo de excavación tenemos que hacer, qué tipo de sostenimiento tenemos que poner. Por ejemplo, si van anclajes, si va hormigón proyectado, si van soportes metálicos. Y notemos que a mayor calidad de roca hay menor intervención. Por ejemplo, acá se puede hacer una excavación de 3 metros. Generalmente no se requiere ningún tipo de sostenimiento en la categoría 1, pero en la categoría 5, fíjense, avance múltiple entre 0,5 y 1,5 metros, colocación de anclajes sistemáticos, espesores de hormigón proyectado de hasta 20 centímetros y colocación de soportes espaciados 75 centímetros. Pasemos ahora al sistema de clasificación Q del Instituto Geotécnico Noruego y efectuado por Barton. El índice Q es el producto de RQD sobre el JN por el JR sobre el JA por el JW dividido el SRF. Vamos a ver qué significan cada uno. El RQD es el índice de DIR, que ya lo habíamos visto. El JN es el índice de diaclasado, se determina en función del número de la familia de discontinuidades. El JR es el índice de rugosidad. El JA es el índice de alteración de las discontinuidades. El JW es el factor de reducción por presencia de agua. Y el SRF es un factor de reducción de tensiones.
Si el sistema de clasificación Q agrupa los tres términos, esos tres productos, en cada uno de estos índices, RQD sobre JN, va a representar el tamaño de los bloques que tienen que ver con la estructura del macizo rocoso. El segundo término, JR sobre JA, representa la rugosidad y las características de resistencia al corte de las diaclasas. Y el tercero, las tensiones que tiene ese bloque analizado, o sea, la presión de agua y el estado tensional de los distintos macizos rocosos. Bueno, los parámetros individuales usados en el sistema Q son el JN. Vamos a darle un valor al JN. ¿Cómo lo sacamos? En función, si es una roca masiva, va a variar entre 0,5 y 1. Y si es una roca triturada, va a valer 20. Fíjense que como es un valor, el JN que está dividiendo, a mayor valor, el Q va a ser menor. Para el índice de rugosidad JR que está multiplicando, bueno, acá veremos si la rugosidad es una diaclasa rellena, si es ondulada rugosa, si es levemente ondulada, si es plana irregular o plana lisa. O si es un espejo de falla. Todos estos valores son adoptados en función de la situación de su rugosidad. Otro de los parámetros que intervienen es el índice de alteración JA, en este caso si tenemos paredes de roca en contacto con, por ejemplo, paredes sanas con relleno impermeable, el valor es 0,75, si es alterada con tretitos arcillosos 4, o sea, va aumentando en el valor. Recordemos que el índice es importante si está arriba o abajo, en el numerador o el denominador, porque va a afectar a la calidad Q. Y el JW, que depende también o la presión de agua o si la excavación está seca, menor a 5 litros por minuto, se lo califica, o si tiene afluencia excepcional inicial decreciente en el tiempo, con valores menores. O sea, que cada uno de estos parámetros con o la presión de agua en kilos por centímetro cuadrado o con la presencia o no de agua va a indicar un valor mayor o menor a 1. Para determinar el factor de reducción de tensiones depende si las zonas son o débiles o rocas competentes o terrenos expansivos. Por ejemplo, si agarramos roca competente con pequeña cobertura, significa que la relación entre la resistencia a la compresión simple y la presión de la tapada es mayor a 200, se le aplica un valor Q de corrección 2,5. Para cobertura media es 1 y para gran cobertura entre 0,5 y 2. Vemos distintas situaciones que cada una de estas situaciones para todos los parámetros nosotros vamos a ir indicándoles y cada uno de esos parámetros ustedes van a entrar a las tablas y van a poder determinar el valor de puntuación de cada parámetro. Una vez que determinamos el valor del índice Q como el producto de todos esos parámetros, de los tres parámetros identificados, vamos a sacar un valor de Q. Si el valor de Q es excepcionalmente malo, va a tener un valor menor a 0,01. Si es excepcionalmente bueno, va a tener un valor mayor a 400. Fíjense las distintas calificaciones intermedias. También hay correlaciones con la velocidad de onda del macizo de la propagación de ondas P, o sea que uno con la medición de estas ondas puede determinar la calidad del macizo rocoso, con distintas calificaciones, otras fórmulas. Otro parámetro importante a determinar en el valor del índice Q es la dimensión equivalente. ¿Cómo se determina la dimensión equivalente? Primero tenemos que tomar un diámetro representativo de la excavación, que puede ser el diámetro o la altura, dividirlo por un factor de soporte de excavación ESR, y este valor ESR estará en función de la categoría de la excavación. Por ejemplo, categoría A es una excavación en mina abierta temporaria, mientras que la E es una excavación
subterránea que puede ser muy importante en relación a la presencia de personas. El valor de diámetro equivalente, como dijimos, tiene en cuenta el valor ESR. Esta es una traducción de la filmina anterior que nos permite determinar en función de la categoría de la excavación los valores de ESR. Bueno, la estimación de las categorías de soporte según el sistema Q finalizan con este gráfico, donde acá ponemos el diámetro equivalente, como habíamos explicado en las filminas anteriores, cómo se obtenía, y también con el índice Q, o sea, entrando con los dos parámetros más importantes, el diámetro equivalente y el índice Q, podemos obtener una posibilidad de categoría que valía entre la 1 y la 9. ¿Qué nos indicaría esto? Fíjense, si podemos determinar el espaciamiento de anclajes en metros, la cantidad de centímetros o milímetros de refuerzo de un túnel. Por ejemplo, si tuviéramos un índice de Q de 1 y un diámetro de 15 equivalente, podríamos llegar a tener un espesor de recubrimiento de 10 centímetros y longitudes de anclajes que podríamos encontrarlo con las separaciones entre 1,70 m y 2 metros. La estimación de las categorías según el soporte por Barton en el 92 tienen distintas regiones que vimos en el gráfico y en cada una acá tenemos la traducción de cómo podría ser. Si es categoría 1, roca desnuda, sin sostenimiento, y categoría 9, revestimiento de hormigón. O sea que a mayor categoría, mayor necesidad de ubicar anclajes, hormigón proyectado y hormigón reforzado con fibra. Así como tenemos el índice Q para un procedimiento de excavación normal, también tenemos el índice Q cuando se aplican las tuneleras. Este es un ejemplo a título informativo donde el índice Q de una tunelera termina teniéndose en cuenta la resistencia al corte del macizo, la fuerza media aplicada en el cortador, el índice de duración de los cortadores, el contenido de cuarzo en el relleno y el esfuerzo biaxial inducido en el frente del túnel. Todas estas parámetros terminan calificando el índice Q en una tunelera. En esta otra filmina se puede apreciar los puntajes del procedimiento constructivo con equipos TBM. A modo de ejemplo, vamos a ver un túnel vial de un diámetro de 12,90 m con un factor ESR, por ser un túnel vial de 1,30, da aproximadamente un diámetro equivalente de 10 y el macizo rocoso calificó entre 0,09 y 0,67 de acuerdo a estas características. ¿Qué sucede? Uno entra con estos valores en un rango de valores entre 0,09 y 0,67 para 10 metros y da esta zona entre las 6 y las 7. Estas dos zonas implican que el sostenimiento de este túnel sería de un espesor medio de 12 centímetros, como está indicado 120 milímetros, con malla y anclajes separados 1,50 m. Bueno, pasemos a la última clasificación, que es la GSI, Índice de Resistencia Geológica. Fue desarrollado por Hook y Brown, basado en inspección visual de condiciones geológicas. Tiene 5 categorías de estructuras y 5 condiciones de superficie. Hay intentos de obtener un valor de GSI con parámetros mensurables, o sea, uno le pone un valor en este sector, si es una roca intacta, si es una roca muy buena en su superficie, y la calificación va a ser de 100 en este punto, y si es muy mala, desintegrada, y la calidad empieza a fallar en su superficie,
va a terminar en 0. Acá tenemos una traducción en la cual pueden ver roca intacta, poco foliada, moderadamente foliada, foliada, muy foliada y muy brechada, muy cizallada. Acá tenemos muy buena y muy mala la superficie, o sea, podemos tener situaciones medias también. Y fíjense que varía entre un valor pico de 100 y un valor mínimo de 0. Y para valores medios tenemos valores de 50, 45 en situaciones moderadas. Así que esto nos permite calificar rápidamente con el GC. En las dos últimas filminas podemos ver distintos tipos de clasificaciones con distintas posibilidades y referencias, pero todo apunta a tener un valor máximo en este punto y un valor mínimo en este otro. Los sistemas de clasificación que hemos visto tienen algunos comentarios. El RMR y el Q son los sistemas más ampliamente usados. Ambos incorporan parámetros ingenieriles geométricos, geológicos, y se obtiene un valor de la calidad del macizo rocoso. No se consideran exactamente los mismos datos de partida. En el RMR no se considera el estado de tensiones. En el Q no se considera resistencia de la roca intacta, ni orientación de las discontinuidades. Muchos de estos parámetros son subjetivos y requieren de experiencia a juzgarlos. Nosotros en las prácticas, muchos de estos parámetros que hemos visto, le vamos a indicar qué situación ustedes deben adoptar. En caso de no ser así, ustedes pueden adoptar una de la tabla indicando cuál fue la adoptada. En lo posible, usar más de un sistema de clasificación y compararlos. Por ejemplo, tengo el RMR y lo comparo con el Q. Bueno, para comparar, ¿cómo hacemos? Dentro del sistema de clasificación hay correlaciones. Por ejemplo, si tenemos el valor de RMR y lo queremos correlacionar con el índice Q, hay distintos autores que en función de A y B definieron estas correlaciones. Lo mismo para el RCR, que es igual al RMR, y en función de un valor N. Hook y Brown correlacionaron el GSI con el RMR o el GSI con Q. ¿Qué puedo hacer con los valores de RMR? Una vez que uno determina el índice del macizo rocoso, puedo correlacionarlo con el EM, que es el módulo de deformación del macizo rocoso. Acá distintos autores han tirado distintas curvas, distintas fórmulas, y podemos ver que la de Serafini Pereira es la que mejor aproxima a estas ecuaciones. En esta figura podemos ver distintas situaciones de túneles con distintos sostenimientos. Fíjense, acá hay un conducto de ventilación y todo un sistema de cerchas y mallas metálicas separadas de manera tal de poder contener un posible derrumbe del túnel. Acá en esta bifurcación también se puede ver el sostenimiento, la aplicación de las cerchas, el gunitado. En este otro también, esto es una separación un poquito más grande. Y acá la tunelera que sale por una entrada de la misma. ¿Qué situaciones podemos tener cuando uno hace un túnel? Un túnel tiene un progresivado determinado. Por ejemplo, este es la progresiva 8250 y esta la 85. En esta zona se observa que tenemos una disminución de la calidad del macizo rocoso, por lo tanto el índice que estaba en este punto bajó en este otro. Por lo tanto, de una calidad buena del macizo bajó a una calidad más baja y se tuvo que colocar anclajes. Esta es la situación analizada que determina de no tener anclajes a poner en forma sistemática y
con un determinado sostenimiento. Bueno, acá les dejo la bibliografía y nos vemos en la próxima clase.